Guapures Cripto Noticias para el día de hoy y continúan los despidos masivos en las empresas de criptomonedas. En este caso le toca a Vancha, que despide el 30% de los empleados por temor a un cripto invierno. Vancha es un operador de criptopagos que anunció que despedirá el 30% de su fuerza laboral para reducir los costos operativos en medio del mercado bajista en curso. Se une a las filas de más de 10 empresas que están despidiendo empleados en estos precisos momentos. Vancha debe tomar medidas decisivas para reducir costos ahora mismo, o de lo contrario nuestra empresa no podrá tener éxito a largo plazo. Lo que escribió el CEO de Vancha, Holger Arian, en una carta a los empleados según un informe de The Australian Financial Review. Según datos de LinkedIn, Vancha tiene alrededor de 230 empleados y piensa reducirlo a solamente 160. Así que está la cosa bien fuerte, Guapures. Toma también tus medidas. Por otro lado, tenemos que Goldman Sachs recomienda vender acciones de Coinbase. Los analistas de Goldman Sachs rebajaron las calificaciones de las acciones de Coinbase Global Inc., mejor conocidos como Coin, después de que la caída de los precios de las criptomonedas afectaran el negocio subyacente de la bolsa, destacando que los desafíos que plantea el mercado es totalmente bajista. El motivo de la rebaja es la continua caída de los precios de las criptomonedas. Según el analista, Coinbase necesitaría hacer reducciones de costos significativas para detener la quema de efectivo resultante a medida que se agota la actividad del comercio minorista. Coinbase se encuentra en varios aprietos. Debes saber también, Guapuri, que Coinbase anunció que de llegar a la bancarrota podría quedarse con los activos de sus clientes. Así que si tú tienes dinero en Coinbase, yo te recomendaría que los fueras sacando, pero así ya. Bitcoin comienza una nueva semana por encima de los $20,000, pero se dirige a un nuevo récord bajista, ya que en un nivel de soporte clave sigue fuera de su alcance. Después de un fin de semana tranquilo marcado por un breve aumento de casi $22,000, está nuevamente cerca del precio del cierre del 24 de junio para los mercados de futuros. Asimismo, muchas otras criptomonedas han retornado de sus máximos de esta semana. Recuerda que esta semana también te dijimos en las cripto noticias que de no sobrepasar los $22,000, posiblemente llegaríamos a la zona nuevamente de los $19,000. En este momento el precio del Bitcoin está en $20,800. Y por otro lado, Guapuris, la bolsa de valores llegó a 3.930 más o menos, pero ahora ha tenido un descenso del 0,45%. Como bien te lo dije el día viernes, posiblemente el día lunes, cuando abriera la bolsa, los inversionistas iban a tomar ganancia de ese subidón que ha tenido. Estamos ahora mismo sobre los 3.892, hay un leve soporte ahí en los 3.900, pero tenemos que esperar que se confirme el cierre de hoy en la bolsa de Estados Unidos. Y bueno, Guapuri, de esta manera hemos llegado a la parte final. Espero que te haya gustado este resumen. Dale like, suscribir, compartir. Recuerda que los comentarios son sumamente importantes y nos vemos en la próxima, Guapuris. ¡Chau!